Bueno, vamos a hablar de un tema cuando más interesante. Y le estoy hablando de cinética enzimática. Cuando hablamos de cinética enzimática hace referencia al estudio de la dinámica química que tienen las enzimas. Como ya vimos, las enzimas son catalizadores y por tanto están modificando velocidades de reacción de distintas reacciones, vaya. Entonces lo que hace este estudio es conocer estos parámetros que dirigen la actividad de las enzimas. Ahí. Bueno, hay que recordar esto, la dinámica de la interacción de las enzimas. Recuerden que esto lo vimos la clase pasada, que una enzima funcionaba más o menos así. Voy a poner el puntero. Que una enzima con el sustrato van a interactuar formando un complejo enzima-sustrato. Después va a formar el complejo enzima-producto cuando se haya transformado el producto y finalmente se le liberará el producto de la enzima teniendo este producto. Como tal, nosotros podemos graficar cada uno de estos estadios, pues de este modo. O sea, aquí tenemos en esta gráfica las concentraciones y aquí el tiempo. Podemos ver como el sustrato, cada vez que vean algo entre corchetes significa que es concentración, que la concentración del sustrato disminuye conforme pasa el tiempo, mientras que el producto aumenta. Ahora bien, hay algo interesante en esta gráfica, y es que hay un periodo de tiempo cercano al cero donde la concentración de la enzima libre disminuye, mientras que la concentración de la enzima formando un complejo enzima-sustrato aumenta. Esto es muy rápido y es cuando se forma el complejo enzima-sustrato. Respecto a esto se ha hablado acerca de un steady state, como lo pueden ver acá, que hace referencia al hecho de que las enzimas son saturables. Es decir, que cuando nosotros agregamos una enzima en un medio donde hay demasiado sustrato, la enzima va a estar interactuando tanto tiempo con el sustrato que la proporción de enzima libre va a tender a disminuir a tal punto que casi es desprezable. Si no es que casi toda la enzima está siendo ocupada y que en su mayoría de lo que nosotros estamos viendo es la formación del complejo enzima-sustrato. Esto es importante porque es este estado del que yo les he hablado, donde la concentración de la enzima por el sustrato es casi constante. Y les digo casi, pues porque siempre va a haber dinámicas y fuerzas químicas que van a hacer que esto no ocurra así de forma tajante. Ahora, vamos a hablar de un tema interesante. Bueno, no hablar de un tema interesante, les voy a empezar a hablar acerca de la ecuación de Michaelis-Menten. Como ya ven, este modelo es un tanto complicado, pero lo que hace Michaelis-Menten es elaborar una ecuación que nos permita describir el comportamiento de ciertas enzimas. Leonard Michaelis y Maud Menten eran estos científicos de acá, y ellos comienzan a desarrollar estas fórmulas. Primero que nada, ellos hablan de lo mismo que hablamos nosotros, que la enzima interactuando con el sustrato van a tener una reacción formando el complejo enzima-sustrato, con una constante que va hacia este lado y otra constante que va hacia la inversa. Sin embargo, ellos lo que comentan, bueno, lo que proponían era que precisamente el complejo enzima-sustrato era el paso limitante. ¿Y por qué decimos que era el paso limitante? Porque, como tal, pues no pasa nada. O sea, nosotros no estaríamos viendo nada en cuestiones químicas de que solo se forme el complejo enzima sustrato. Lo que realmente a nosotros nos importa es que el complejo enzima sustrato actúe y nos forme el producto. Entonces, considerando esto, hay que pensar que pues va a haber formación de complejo enzima sustrato, sí, y que va a ser el más lento y que va a requerir más energía. Como es el más lento y es el que requiere más energía, entonces podemos llegar de nuevo a este concepto de que las enzimas son saturables. Es decir, hay un punto en el que prácticamente la mayoría de las moléculas de la enzima van a estar ocupadas formando este complejo. Y este complejo es el que va a determinar la cinética de las enzimas. ¿Ok? Y bueno, esta pregunta va para ustedes. Y, y bueno, Joaquín, pues puedes escribirla en el chat mientras que, pues mientras ay, se me fue tu nombre, perdón.
Mientras que... Ay, ay, ay. Ay, se me fue de verdad tu nombre, perdón. Mientras que Sofía, pues, nos lo dice. Este, esa pregunta va para ustedes. ¿Cómo se puede medir experimentalmente la actividad de una enzima? Chicos, Sí, quizás midiendo la concentración del sustrato y luego del producto. O sea, dentro de un rango de tiempo, ujú, quizás. No sé. ¿qué más? Se pueden hacer muchas cosas. Bueno, sí se pueden hacer muchas cosas, pero es complicadito. Ah, ya nos llegó el mensaje. Dice, podremos medir la afinidad al sustrato y su energía para activarlo. Pues miren, ambos tienen un poco de razón. Sin embargo, siempre ha habido problemas con medir la actividad de una enzima. Porque recordemos, ay, olió a quemado, pero no, no es de aquí. Perdón. Este, recordemos esta gráfica. Siempre que nosotros agreguemos una enzima a una solución con sustrato, por más que pase el tiempo, siempre va a estar transformando el sustrato. Entonces, esta concentración cambiante de la enzima vuelve complicado su estudio. Y vaya, lo que se hace en bioquímica en general es, o sea, sí se puede medir tanto su afinidad y su energía de activación, pero se hace a través de métodos indirectos. Y el método consiste en más o menos lo que decía Fabiana, y es en medir la actividad de la enzima. ¿Y cómo medimos la actividad de una enzima? Uy, pues sí se hace con la concentración y el producto, pero no es tan sencillo. Como tal, lo que nosotros sí podemos controlar es cuánta enzima ponemos, cuánto sustrato ponemos, y lo que ya se vuelve un poco más complicado es cuánto tiempo vas a dejar que ocurra la reacción, ¿no? Sin embargo, pues se puede controlar. ¿Y esto por qué? Recordemos que las enzimas son proteínas a final de cuentas. Y entonces, ¿qué pasará a una proteína cuando nosotros la metamos, no sé, con demasiado calor? Responde a quien quiera. Se desnaturaliza. Exacto. Y como se desnaturaliza, pues muchas veces la enzima queda, pues queda sin actividad enzimática neta. Entonces, considerando esto, nosotros podemos hacer un experimento simple en el que tengamos una serie de tubos de ensayo con, bueno, con nuestro medio, con distintas concentraciones del sustrato o del, sí, del sustrato, y que agreguemos a todos exactamente la misma cantidad de enzima. Y que nosotros dejemos pasar tiempo, no sé cuánto les gusta, un minuto para que ocurran la reacción y después detener la reacción mediante procesos físicos como calentarlas o mediante otros procesos químicos como añadir, no sé, algún otro compuesto que interfiera. Pero además de eso, nosotros tenemos que medir el sustrato y los productos. Igual vuelve a ser complicado el asunto, porque no estamos hablando de que tenemos mezclas sencillas donde solo evaporemos el agua, no. Generalmente el medio es un buffer con pH ajustado que tiene varios iones interactuando. Tenemos a la enzima ya como tal, tenemos a nuestro sustrato y entonces, ay, medirlo es complicado. Generalmente lo que se hace es que se pueden añadir otros compuestos y estos compuestos van a tener determinadas características químicas que interactúen o con el sustrato o con el producto. Lo esencial es que, bueno, lo principal es que interactúen con el producto, porque el producto es lo que nosotros queremos medir de forma directa. Entonces, igual, les voy a hablar otra vez de generalidades. Lo que generalmente se hace es marcar el producto con una molécula que interactúe con este y que pueda tener cambios
que sean medibles. Un cambio medible es el color, por eso les puse esta imagen. El color se puede cuantificar mediante un aparato que se llama espectrofotómetro. Y entonces nosotros vamos a poder ir viendo que conforme cambia la concentración, va a cambiar, pues va a cambiar el color, por así decirlo, de estas muestras. Y entonces nosotros podríamos medir de esta forma la concentración de producto. Vaya, que es un tema un poco complejo, pero ¿por qué se los explico así? Se los explico así porque esto de la cinética enzimática es un examen práctico muy común en las Olimpiadas de Biología. Y el hecho de que ustedes lo conozcan es fundamental. Para esto les adelanto que yo les voy a mandar una práctica de cinética enzimática donde además de ello van a venir ciertas cosas relacionadas a este tipo de experimentos que ustedes van a tener que resolver. Para ello, pues van a tener, pues yo creo que una semana estaría bien. Y pues yo creo que este contaría como, pues como su examen de este mes. Porque la otra ocasión recuerdan que les mando un cuestionario. En este caso sería como un examen práctica. Pero bueno. Entonces sí, cuando nosotros medimos experimentalmente la actividad de una enzima, lo que vamos a ver esencialmente es el tiempo que tarda. Bueno, vamos a tener que tener en cuenta el tiempo que tarda, la concentración del producto que se genera, la concentración del sustrato y que agregamos exactamente la misma cantidad de enzima. Bueno, hay que recordar esta imagen que habla acerca de la dinámica de la interacción de las enzimas, porque recuerde, este paso es súper importante y va muy de la mano con lo que decía Michaelis Menten. A final de cuentas, este paso, el paso de enzima sustrato enzima producto es el que determina la actividad de toda la enzima. Lo que se hace en los ensayos bioquímicos es medir la velocidad inicial, pero no es como, vaya, no es como que es una velocidad instantánea. Lo que se hace es precisamente esto de que dejamos todos los tubos y se miden exactamente al mismo tiempo, aunque variemos la concentración. ¿Por qué se hace esto? Se ha visto que conforme nosotros aumentamos la concentración del sustrato, la tasa de la reacción, o sea, la formación del producto, la velocidad de la formación del producto, a concentraciones bajas tiende a crecer de forma lineal conforme crece la concentración del sustrato. Pero conforme nosotros vamos aumentando la concentración del sustrato, la tasa de la reacción tiende a tener esta forma de una asíntota rectangular. ¿Por qué se imaginan que es esto? Chicos, Porque al haber más disponibilidad de sustrato, pues se puede formar el complejo enzima sustrato. O sea, porque hay más chance como para que interactúen. Eso pienso yo. sí, pero mira, aquí hay un comportamiento interesante y lo voy a poner con la plumita. Es este. Cuando nosotros vamos aumentando la concentración del sustrato, vemos que va, o sea, que la velocidad de reacción, la velocidad que se detecta, bueno, aquí nada más, acuérdense que se grafica velocidad de este lado. La velocidad que se detecta en estos ensayos va creciendo de forma lineal. Por ejemplo, aquí una concentración baja, otra concentración, otra concentración. Sin embargo, lo que nosotros esperaríamos que ocurriera, o sea, les digo que esperaríamos, es pues que si todo tiende a ser lineal, que pues haga esto, ¿no? Bueno, no está ahí eso estuvo feo. Bueno, o sea, que haga algo más o menos así. Sin embargo, eso no ocurre. Ocurre lo contrario. La gráfica adquiere una forma de asíntota que se aproxima de forma infinita a una velocidad máxima. Este comportamiento se debe a que precisamente como lo mencionaban Michaelis y Menten, el complejo enzima-sustrato es el paso que va a determinar toda la dinámica de la interacción de las enzimas. Como este paso tiende a saturarse, o sea, como las enzimas solo tienen espacio para trabajar con un sustrato al mismo tiempo y puede que todas estén ocupadas, entonces estas se van a saturar. ¿Qué quiere decir que se saturen? Que la mayoría de las enzimas estén formando este complejo y estén formando el producto.
pero cuando sale, inmediatamente entra otro substrato. Sí, sí me están captando la idea más o menos de cómo va esto. De modo que cuando nosotros, aunque agreguemos más sustrato, la reacción no irá más rápido porque absolutamente todas las moléculas de enzima van a estar formando este complejo. ¿Les queda más claro? O sea, también depende de la disponibilidad de las enzimas, porque si no se saturan. Creo que sí entendí. Sí, es que mira, justo es esto. Em, es que todo recae en que las enzimas se saturan en este paso. A ver, si quieres te pongo un ejemplo práctico. Imagina que estás tú, que te contratan para inflar globos. Y para cada globo, no sé, tomas el tiempo que tienes que tomar, ¿no? Pero entonces son un equipo de 10 personas en las que están contratadas en ese grupo. Imagínate que un día te dicen, no, pues inflen nada más esta bolsa de globos y les dan una bolsa de 100 globos. Ah, pues ustedes van a inflar la bolsa de 10 globos. ¡Pum! Un día les dicen, no, pues infla 20. Pues, ¡pum! Lo pueden hacer. Pero ¿qué tal si un día llegan y les dan 100 bolsas de globos? No van a hacerlo en el mismo tiempo en el que se esperarían. O sea, ustedes van a estar ocupando y llenando globos y aunque lleguen a sus tasas máximas, pues no van a poder hacerlo más, pues porque todos están dando el máximo y a final de cuentas todos están ocupados haciendo algo. Pasa algo similar con las enzimas. O sea, aunque nosotros agreguemos mucho más sustrato, las enzimas, aunque estén trabajando todo el tiempo, van a tener un paso limitante. Y este paso limitante se debe en parte a la afinidad de la enzima por el producto y la capacidad que tenga para catalizarlo. Entonces es por eso que este paso de la formación del complejo enzima-sustrato es el determinante. También es por esto que nosotros vemos que hay una velocidad máxima. O sea, tú imagínate en ese grupo de personas que inflan globos, aunque les den 1 millón de globos, van a tener una velocidad máxima y no van a poder ir más rápido, pues porque no se puede. O sea, porque ustedes ya están dando su máximo y no son más personas. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí se entiende. Ok. Bueno, quiero que les quede esto claro, porque ahora vienen esto. Esta es la famosa ecuación de Michaelis-Menten de, de la cinética enzimática. Lo que dice esta ecuación es que la velocidad inicial o la velocidad que se detecta es directamente proporcional a la velocidad máxima que alcanzan las enzimas multiplicadas por la concentración del sustrato. Pero es inversamente proporcional a esta constante de Michaelis sumado a la concentración del sustrato. Está un poco, un poco complicado, pero vamos a desmenuzarlo. Ay, me iba a caer. Vamos a desmenuzarlo. Pues a todos nos queda claro por qué la velocidad inicial es directamente proporcional a la velocidad máxima por la concentración del producto. Porque pues entre nosotros tenemos más producto y pues yo puedo estar trabajando al máximo, como lo que les decía con los globos. Pero cuando decimos que es inversamente proporcional, esto nos quiere decir que estos van a ser como que los pasos que van a limitar el progreso de la reacción. Esto es lo que limita que no vaya más rápido. En este caso, la constante de Michaelis se, se puede entender para algunos casos como la afinidad de la enzima por el producto. Sin embargo, no necesariamente implica, o sea, esto no necesariamente quiere decir que la constante de Michaelis siempre va a determinar la afinidad. Es un rollo bioquímico, porque pues lo que dicen es que una enzima puede tener una afinidad, pero tal vez pueda haber otro paso dentro de la enzima que esté modificando la KM o que realmente sea un complejo y nosotros estamos detectando una KM del total del proceso. O sea, es todo, son excepciones. Pero ustedes quédense con esta idea de que la constante de Michaelis es la afinidad por la enzima. ¿Y por qué vemos que es inversamente proporcional? Pues porque esto va a ser lo que nosotros nos va a restringir qué tan rápido vamos. Y asimismo, la concentración del sustrato igual va a ser
pues una limitante, porque a pesar de que nos estén dando más y más y más sustrato, tú no vas a poder ir más rápido. Esta ecuación es sumamente importante porque nos da estos dos parámetros, que son la velocidad máxima y la constante de Michaelis, que ya son por sí mismos parámetros de la actividad bioquímica funcional de las enzimas. Hasta aquí, en esta parte, ¿todo claro? Creo que sí. También pueden decir que no, ¿eh? O sea, yo no me enojo, porque este es un tema que llega a ser complicado. Este, tú, Joaquín, ¿cómo vas? Todo claro. Ah, bueno. Ay, siempre que pongo el puntero no puedo ver. Ah, pero sí la tiene. Bueno, hay que seguir hablando de la constante de Michaelis. Como ya les dije, en algunos momentos se considera que la constante de Michaelis puede ser interpretada como la afinidad de la enzima por el sustrato, pero hay una relación numérica importante y es cuando la velocidad máxima, cuando estamos a la mitad de la velocidad máxima. ¿Por qué? Cuando estamos a la velocidad máxima, encontramos que este valor es igual a la velocidad máxima por el sustrato entre la constante de Michaelis más S. Es decir, que un medio, o sea, simplificándolo, es decir, que un medio es igual a la concentración del sustrato dividido entre la concentración de sustrato más la constante de Michaelis. Y entonces, resolviendo para la constante de Michaelis, que es lo que nosotros queremos saber, pues porque es el parámetro que nos está diciendo cómo se comporta nuestra enzima, obtenemos que la constante de Michaelis más la concentración del sustrato es igual a 2 veces la concentración del sustrato, o que la constante de Michaelis es igual a la concentración del sustrato cuando la velocidad inicial es un medio de la velocidad máxima. Esta relación es importante. ¿Por qué? Por esto, porque cuando nosotros grafiquemos nuestras velocidades que vamos detectando, vamos a tener que justo a la mitad de la velocidad máxima, o sea, que imagínense que aquí es 4 a los 2, la constante de Michaelis va a ser igual a la concentración de sustrato con lo que esto ocurre. Y esto pues es relevante porque es el valor que nos está diciendo la afinidad de nuestra enzima por su sustrato. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros ya podemos hacer una práctica donde midamos la cinética enzimática de bueno, pues sí, de una enzima que se comporte de este modo. Bueno, hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna duda, comentario? ¿Puedes volver a poner la diapositiva con las fórmulas? O sea, cuando las despejas. Ujú. ¿Está? Sí, sí, sí. Sí, lo más importante que yo quiero que recuerden es esto, que la constante de Michaelis es igual a la concentración del sustrato cuando la velocidad inicial es igual a un medio de la velocidad máxima. ¿Ok? Sí, sí. Ahora, vamos a pasar a un ejercicio. Este ejercicio es largo y ¿qué les parece? Nos tomamos 5 minutos antes de empezar porque necesito que consigan una calculadora. No es una calculadora científica, solo necesitamos una calculadora que pueda sumar y restar. ¿Ok? Ya, me Vale. parece bien. Voy a dejar de... Bueno, voy a pausar la grabación. Perdón, olvidé continuar con la grabación. Bueno, voy a volver a decirlo para que lo tengan en la grabación para cuando lo quieran volver a ver. Y esto. Este es el problema que tenemos, que dice, se tienen los siguientes datos obtenidos de un ensayo enzimático de la enzima X. La reacción procedió durante 60 segundos, determina los valores de constante de Michaelis y velocidad máxima. Para ese problema solo tenemos la concentración del sustrato, que es conocida, y la del producto después de 60 segundos de reacción.
Lo primero que se hace es obtener la velocidad inicial o la velocidad de la reacción que vamos a encontrar a determinada concentración de sustrato, perdón, que se obtiene dividiendo la concentración del sustrato entre el tiempo, que en este caso son 60 segundos. Esto ya lo hicimos todos en esa tabla de aquí. Ahora, lo que sigue es que ya con estos datos nosotros podemos imitar esta gráfica. Entonces, para este caso en específico, ahora sí, nos vamos a ir a Excel, una hojita nueva, y compartir pantalla. ¿Ya están viendo la pantalla de Excel? Sí se ve. Ok, comando V. Con círculo bajo de Excel. Esta es nuestra tabla. Ahora, lo que se grafica en pues en estas gráficas de cinética enzimática es la concentración del sustrato, perdón, la velocidad inicial respecto a la concentración del sustrato. Para esto, pues pueden decirles que les hagan la gráfica a mano, en este caso lo vamos a hacer con esto. Vamos a seleccionar nuestros datos. Nuestros valores de X es la concentración del sustrato. Nuestros valores de Y va a ser la velocidad máxima. Y ahora sí, vamos a darle en aceptar. Bueno, yo estaba esperando que esto funcionara. A ver, vamos de nuevo. Es esto. Los valores de Y son estos. Aceptar. ¡Ay, no quiso! A ver, bueno. Voy a hacer una magia rápida, perdón. Insertamos nuestra gráfica. Y se ve así. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta gráfica se aproxima mucho a la gráfica de Michaelis-Menten. Entonces nosotros así ya podemos determinar nuestra velocidad inicial y nuestra constante de Michaelis. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Ahora voy a regresar a la presentación. Ahora, yo ya les había preparado esta gráfica. O sea, ya con los datos que nosotros obtuvimos, nosotros podemos graficar la velocidad inicial en relación a la concentración del sustrato. Y vemos que efectivamente tenemos el comportamiento esperado para la cinética enzimática de Michaelis-Menten. Ahora, con esta gráfica, bueno, con esa que generaron ustedes, díganme cuál es la velocidad máxima. Nos salió 4.77. Pues eso parece, ¿no? ¿Tú qué opinas, Joaquín? Mm, Bueno, no sé qué opine Joaquín, pero espero que opine algo similar. Y ahora, entonces ya tenemos con nuestra Vmax. ¿Cuánto me habías dicho, Sofía? 4.77, o sea, 4.77. 477. Según esto, porque esto se está aproximando a ese número, ¿no? O sea, lo que tú crees es que conforme nosotros aumentemos la concentración de sustrato, cada vez se va a acercar más y más y más a este valor. Ahora, la mitad de la velocidad máxima es cuando la mitad de la velocidad máxima, bueno, cuando tengamos la mitad de la velocidad máxima, la concentración del sustrato es igual a la constante de Michaelis. Entonces, ¿cuál es la mitad de 4.77 en este caso? 2.385. O sea, como por aquí, ¿no?
Ujú. Y nosotros tendríamos entonces con nuestra constante de Michaelis estaría como por aquí, ¿no? Que es como un 8, un 9 o hasta un 7. ¿Ustedes qué ven? ¿Ustedes qué valor le darían a esta constante de Michaelis? Yo le daría 8.5, 8.3, por ahí. Ujú. Bueno, este es el ejercicio clásico de la cinética enzimática de Michaelis-Menten. Sin embargo, tiene un problema. Y, o sea, es un problema con el que todos, absolutamente todos nos encontramos, incluso los mismos investigadores. El problema es que este cálculo de la obtención del valor de la constante de Michaelis y de la B máxima es completamente complicado. O sea, tú estás viendo que tú le estás asignando a este caso el valor de la B max de 4.77. Pues porque parece, espérame, porque, porque parece que tiende a pegarse a este valor de 4.77, pero la realidad es que no es así. Como tal, el valor de la velocidad máxima para este ejercicio era no de 4, sino de 5. Y nuestra constante de Michaelis no era de 8, sino de 7. O sea, las diferencias son importantes. Entonces, lo que se hace para evitarnos todo este rollo tan confuso referente espérenme tantito, tengo que contestar algo un poco urgente y vuelvo. Espérenme, voy a apagar tantito. Ya volví, perdón. Este, lo que se hace para esto es un proceso, bueno, sí, es una transformación matemática. ¿Por qué? Porque estas enzimas, estas gráficas que tienen una asíntota, tienen sus recíprocos. El recíproco se obtiene dividiendo todo, bueno, sí, dividiendo todo entre uno. Bueno, o sea, uno entre el valor que nosotros tenemos. Es así como nace la ecuación de Lin-Weber-Burke. Lo que hace la ecuación de Lin-Weber-Burke es obtener los recíprocos, es decir, dividir uno entre la velocidad máxima y estos se invierten. O sea, esto es ya cuestiones algebraicas. Ahora, cuando nosotros tenemos esto, podemos ver que podemos separar estos términos. Y entonces tenemos que 1 sobre velocidad inicial es igual a la constante de Michaelis entre la velocidad máxima por la concentración del sustrato más el sustrato dividido entre la velocidad máxima multiplicado por la concentración del sustrato. Ahora, simplificando esto en términos algebraicos, tenemos que la 1 sobre la velocidad inicial es igual a la constante de Michaelis entre la velocidad máxima por el sustrato más 1 sobre la velocidad máxima. Esta es la fórmula general de la recta. ¿Se acuerdan? De Y es igual a de mx más, me parece que era b. Si se acuerdan. Y ustedes lo pueden ver que la y es esto es la pendiente y esta es nuestra constante. Cuando nosotros lo graficamos, entonces vamos a obtener esta preciosa gráfica de acá. Igual, de este lado se va a graficar la velocidad y de este la concentración del sustrato. Entonces, 1 sobre la B max, este valor de aquí, que es cuando la línea intersecta con el eje de las Y,
es igual a 1 sobre la B max, y cuando la línea intersecta con con el eje de las X, tenemos que es igual a menos 1 sobre la KM. Esto es importantísimo y muy interesante, porque entonces lo que se hace es que todos los valores que nosotros tenemos los vamos a transformar mediante esta operación de aquí. Esto ya lo hice por ustedes, no se preocupen. Tanto los del sustrato como los de la velocidad inicial, y se grafican. Y entonces obtenemos este gráfico de acá, que ya es lineal. Con este gráfico nosotros podemos hacer una regresión lineal, y a su vez con la regresión lineal nosotros podemos obtener la ecuación de la línea, de la recta de nuestra regresión. Y de este modo podremos calcular el intersecto con Y y el intercepto con X, y de este modo obtener los valores de BO y de KM. Ok, entonces, para este caso, ¿en qué momento intersecta la línea con BO? Cuando X es 0, ¿no? Entonces, si X es 0, Y va a ser igual a 0.02. A 0.2. Pero recordemos que este es el inverso, entonces lo que tenemos que hacer es dividir 1 sobre 0.2. ¿Y qué valor nos da? Chicos, 1 entre 0.2, ajá, 5. 5, que es justo la constante de Michaelis que yo les decía que nos tenía que quedar. Y ahora, para obtener cuando Y vale 0, o sea, tenemos que igualar esta ecuación a 0, tenemos que despejarla. Hagan ese ejercicio, por favor. Y entonces cuando obtengan ese valor, divídanlo 1 entre lo que les salió, y esa va a ser nuestra constante de Michaelis, ¿ok? A ver, ¿lo hacen, por favor? ¿Ya lo tienen, chicos? Perdón, me perdí. O sea, ¿qué tenemos que despejar? Sí, aquí lo que nosotros tenemos que obtener es cuando, para obtener la constante de Michaelis, es cuando Y vale 0. Entonces, perdón, cuando Y vale 0, nosotros tenemos que despejar X. Esto va a ser 0 es igual a 1.4 X más 0.2. Lo hago con ustedes. Pasamos 0.2 del otro lado, va a salir menos 0.2. Ay, perdón. 0.2 es igual a 1.4 por X. Entonces despejamos X y nos va a salir que es igual a menos 0.2. Ay, entre 1.4 va a ser igual a X. ¿Cuál es el valor de X entonces? Menos 0.14. Ajá. ¿Sí? A ver, déjame lo hago. Ay, perdón, 1.4. Ay, perdón, 1.4. Sí, es igual a menos 0.14. Y ahora, recordemos que este es el recíproco. Ay, perdón, este es igual a X. Entonces, para obtener nuestro valor de la constante de Michaelis, tenemos que dividir 1
entre el valor absoluto, o sea, este valor, pero en positivo. ¿Y cuánto te da 1 entre 0.14? Me da 7.14. Sí, 7.14. Y entonces de este modo nosotros ya calculamos tanto la KM, ay perdón, es que voy un poco lento, así como nuestra Vmax que habíamos dicho que era de 5, igual a 5. ¿Ok? Ahora sí, ya podemos responder. Ahí me voy a volver a salir aquí. Aquí, descartar. Entonces nuestra KM, nuestra velocidad máxima ¿de cuánto es? De 5. Ajá. Ay, perdón. De 5 microlitros sobre segundo. Y nuestra constante de Michaelis ¿de cuánto? De 7.14. Así es. Y ya, ese es el ejercicio como tal de la cinética enzimática. Aquí hay un pequeño error, pero, o sea, es un error despreciable. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedábamos con todos los decimales que te salían, la KM te iba a dar exactamente de 7. Pero vaya, no hay problema con lo que hiciste, está muy bien. Y, y pues bueno, eso es todo lo que ustedes tendrían que hacer en una práctica de cinética enzimática. Yo sé que es muy complicado y confuso. Entonces quiero que me digan, por favor, ¿tienen dudas? ¿Quieren volver a ver algo? Chicos, La última ecuación, o sea, de Line, Weber y Park, creo. Ah, Lingweberburg. sí, esa misma. Ujú. Sí, ¿en qué tienes duda? O sea, ¿con qué fin? O sea, ¿con qué fin está la ecuación? No entendí. O sea, ¿por qué no podríamos simplemente tomar los valores que tanteamos? Mm, es que el problema con estos valores, o sea, de tantearlo es precisamente eso, que está tanteado. O sea, esto tiende a tener muchos errores, de verdad. Y pues no, pues vaya, pues al final de cuentas, si nosotros estamos calculando la velocidad máxima y la constante de Michaelis como una mera aproximación a lo que nosotros podemos ver, pues no estamos resolviendo nada respecto a la cinética enzimática. Es por eso que se hace esta ecuación de Lin-Weber-Burk, porque ya con esta regresión es un poco más confiable porque ya dependemos más del álgebra que de lo que nosotros estamos viendo. ¿Sí me explico? O sea, porque en este caso tú dijiste que la Vmax era de 4.77, que no estaba lejana. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si una persona llegaba y te decía, no es que es de 4.5? ¿O qué tal si llegaba otro que te decía, no, tal vez sea de 5.5 porque no estamos viendo más sustrato? O sea, a final de cuentas, lo que importa aquí es que la interpretación es diferente. Y por eso es necesario hacer la gráfica de los recíprocos. ¿Sí me explico? Sí, sí. ¿Y por qué era y igual a 1.2? Ah, ¿Está acá? 1.4, perdón. Sí, sí, sí. Ah, sí, porque esta es la regresión lineal. Según yo sé, ya vieron regresión lineal con Gerardo, ¿no? No Chicos. recuerdo que nos haya enseñado. Le voy a preguntar, ahora que ya lo tengo aquí de vecino. Pero según yo Ujú. sí, y es importante que ustedes sepan hacer este regresión lineal porque es muy útil y se las van a pedir para muchas cosas.
Vaya, la regresión lineal es un método estadístico que consiste en ajustar nuestros datos mediante métodos estadísticos a una línea recta y obtener su ecuación. Lo que se hace en el ensayo de Lingüe-Verburg es transformarlos y entonces obtenemos esta serie de puntos que se aproximan a o sea, que tienen un comportamiento aproximado al de una línea recta. Con esta aproximación nosotros obtenemos esta ecuación que es la ecuación de la recta. No sé si la llegaron a ver en geometría. Sí, sí, en la prepa lo llevamos. Sí, justo. Y entonces ya con esta ecuación nosotros podemos calcular tanto la velocidad inicial como la constante de Michaelis. O sea, es por eso que se hace este ensayo de Lingüe-Verburg, para ser precisos. ¿Ok? Pero ¿es una ecuación estándar o es que depende de los valores que le damos? No entendí. Depende de los valores que tú le das. O sea, en este caso, la ecuación se va a obtener por un análisis estadístico. Es un análisis estadístico un tanto complejo. Este, híjole, yo creo que le voy a decir si no a Gerardo que les dé la clase de eso, para que se los explique bien bien, porque él vio toda la parte de estadística con ustedes. Y vaya, o sea, este análisis estadístico trabaja con esta relación de X y Y, o sea, de sustrato contra velocidad inicial. Y entonces lo que hace es aproximar todos esos puntos a un modelo lineal. Ahora, pregunta Joaquín que de dónde sale el 1.4. El 1.4 es igual a un parámetro que se obtiene para esta recta, que lo que nos dice es la pendiente. Entiéndase por la pendiente, pues pues que no quiero decir la tasa con que crece la línea, pero pues sí, en este caso sí. Este, creo que tienen bastantes dudas, o sea, pueden decírmelas, no me enojo. Y si les hago bolas en algo, díganme, porque creo que tienen bastantes preguntas todavía. Es que siento que entendí relativamente bien hasta que calculamos la velocidad, hicimos como que el gráfico, pero no sé cómo hallar este, lo que estás mostrando. O sea, si en el examen me ponen, no sabría cómo. Pues mira, el primer paso es este, de dividir uno sobre tu valor de concentración de sustrato o de velocidad inicial y graficarlo. O sea, no con la línea, o sea, simplemente graficarlo. Porque eso es fundamental para esta aproximación de Lingüe-Verburg. Ahora, lo que sigue es que con estos valores tú vas a hacer una regresión lineal, pero hacer la regresión lineal ya es un proceso estadístico. O sea, ya no es tan bioquímico, o sea, pues sí, ya no es tan bioquímico. O sea, y de hecho en la práctica que yo les voy a mandar, no tienes que hacer una regresión lineal, tienes que hacer dos. Entonces, mm, para llegar hasta esta ecuación de aquí, pues es necesario hacer ese proceso estadístico. Y si no lo han visto, yo creo que lo mejor sería que, o sea, yo le voy a comentar a Gerardo que les dé esta clase relacionada a regresión lineal para que se las enseñe a hacer y que así puedan contestar la gráfica. ¿Qué les parece? Sí, sí, me parece bien. Mm, pues en sí solo sería como formar la regresión lineal. Sí, es que no es tan, o sea, ya que le sabes, no es complicado. O sea, la puedes hacer incluso en una calculadora científica y sale de volada. O sea, de volada quiere decir rápido. O incluso la puedes hacer en Excel. Pero sí, el chiste es de que hagan esa regresión lineal para que puedan hacer estos cálculos. Y también se va a tener que hacer una regresión lineal para medir otras cosas de la práctica. Pero, o sea, referente a cinética enzimática y la línea de Lingüe-Verburg, ¿tenemos duda? No me refiero a que tengamos duda en cómo hacer la regresión lineal, sino como que en el resto de cosas que hemos visto.
chicos? No, 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 o sea, mi duda era cómo hacer esa regresión lineal, pero por lo demás sí se entendió bien. Pues aparte no, ok. Bueno, ay, pues vaya, es que no tenía pensado, o sea, no pensé que hubiera tantas dudas con la regresión lineal, porque pues ya lo que yo quería hacer siguiente era pues leer la práctica con ustedes, pero si todavía no se la saben, pues, o sea, yo voy a hablar con Gerardo mejor para que, pues para que se las dé, les dé la clase lo más rápido, o sea, lo más rápido posible me refiero a el primer día que tengan clase y para que yo les pueda mandar el examen, ¿ok? Y ya en el examen va a haber otras cosas que ustedes van a poder estudiar. ¿Sale, vale? Sí, sí, una pregunta. ¿El examen va a ser así como la vez pasada, verdadero y falso, o es para resolver? No, en Como, este caso sí va a ser para resolver. O sea, ya. este examen va a tener formato de olimpiada. ¿A qué me refiero con formato de olimpiada? Les voy a presentar un caso, les voy a presentar, o sea, les voy a presentar más o menos la metodología de cómo se hace, pero pues ustedes no la van a tener que hacer, ya les voy a dar unos resultados. Pero esos resultados ustedes los van a tener que procesar y analizar para contestar el examen. Y durante este proceso yo les voy a pedir que me escriban cuál es el valor de cada cosa, cómo se calcula, que hagan el cálculo, que me hagan interpretaciones. ¿Ok? O sea, este Sí, va a ser sí, un examen gracias. más completo y este va a tener una duración, pues yo creo que de 2 horas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Tú, Joaquín, por mí está bien. Ok. Bueno, pues si ya no tenemos más dudas, creo que podemos dejar la clase hasta acá. O sea, todavía hay otra parte de enzimas que es acerca de competencia y de inhibición, pero pues necesito que les quede bien claro cómo hacer la regresión lineal para pasar a esa parte. Pero pues creo que con esto está bien. Además siento que es un tema complicado. Entonces, pues si quieren, échense una leída, repásenlo y pues yo creo que sería todo. Nos veríamos la próxima clase.